Señor, no les pedimos que la bendiga, porque sus palabras son benditas, sus palabras son lámpara a mi pie y lumbrera a nuestros caminos. Padre, les pedimos que en esta tarde usted se venga glorificando de una manera muy especial, que sea usted, Nazareno, el que ponga la palabra tanto en mi boca como en la boca de su siervo Samuel Jehová, y que usted lo use para su gloria y su honra, en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero estar en esta tarde disertando la palabra del Señor con el tema: levántate, no te quede en el suelo. La Biblia dice, donde acabamos de leer en Isaías capítulo 60, la Biblia dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y yo estuve meditando en esta palabra, y alguien que tiene que levantarse no es alguien que está de pie. Alguien que tiene que levantarse es alguien que está caído, es alguien que está en el suelo, es alguien que está sentado, es alguien que está acostado. Pero yo vengo a decirte en esta tarde: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hay personas que quizás piensan que ellos cayeron, pero que no se pueden levantar. Yo vengo a decirte en esta tarde, querido amigo que me escucha, no importa las veces que usted haya fallado, no importa los errores que usted haya cometido, es necesario que usted entienda que todavía Dios tiene la primera y la última palabra. Levántate, no te quede en el suelo. Aunque el enemigo te dé a entender lo contrario, levántate, no te quede en el suelo. Por eso la Biblia dice que 7 veces 7 cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Ahora bien, también dice la palabra del Señor: pero el que esté firme, mire que no caiga. O sea que el objetivo no es caer. Cualquiera puede caer, pero hay que tratar de levantarse. Yo vengo a decirte en esta tarde, querido amigo que me escucha, que no importa las veces que tú hayas fallado, no importa las veces que tú hayas caído, si tú estás decidido y entiendes que en esta tarde tú te puedes levantar, Dios te va a levantar en esta tarde. Por eso la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La palabra descarriado es alguien que se apartó del camino del Señor, consciente o inconscientemente. La palabra descarriar es una persona que cogió un camino contrario al camino que Dios estableció para cada uno de vosotros. Pero dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos vosotros. O sea, que Jehová no ve las veces que el pecador se cae o las veces que la persona se aparta de su camino. El Señor todavía está con los brazos abiertos esperando que tú te decidas. El Señor todavía está con los brazos abiertos para que tú vuelvas a tomar tu lugar. El Señor todavía está con los brazos abiertos, y el mismo asiento la cual tú tenías en la iglesia, sí, en ese banco que tú te sentabas, todavía el Señor lo tiene ahí, hermano, para que tú te decidas, esperando que tú te decidas y que tú vuelvas a tomar tu posición. Amén. Al junto, como dice nuestro hermano Marco, es una breve realidad, ya que a veces nosotros nos caemos, a veces nosotros desmayamos, pero debemos de entender que no fuimos llamados a estar en el suelo, no fuimos llamados a permanecer en el suelo, debemos de levantarnos, porque la Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. A veces nos encontramos en ciertas dificultades que el enemigo nos da a entender que no podemos avanzar, que el enemigo nos da a entender que no podemos levantarte, pero yo vengo a decirte en esta hora que es necesario que tú te levantes, es necesario que tú reconozcas que tú no fuiste llamado para estar en el suelo, sino más bien que tú fuiste llamado para levantarte y para seguir los caminos del Señor, porque para eso fuimos diseñados, para eso fuimos formados. Por eso es que la Biblia viene relatando y diciendo que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén. Nosotros no podemos caer
nosotros no podemos desmayar por las dificultades, nosotros no podemos enfocarnos en la prueba ni en el proceso, porque es necesario que el proceso pase en nuestra vida para que nosotros podamos entender el propósito de Dios en nuestra vida, para que nosotros podamos entender a qué fuimos llamados. Amén. Así que, querido amigo que me escucha, si tú entendiste que tú caíste, si tú has entendido que tú has fallado, es algo simple. Solamente tú te tienes que adaptar a estas palabras que dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra confesar es como cuando un niño entiende que ha fallado, pero él viene delante de su padre y dice: papi, yo reconozco que hice esto, pero yo no lo vuelvo a hacer. Papi, yo reconozco que cometí tal error, pero yo no lo vuelvo a cometer. Es tiempo de que usted, si entendió que usted falló, que usted recapacite, querido amigo que me escucha, y que usted vuelva a los brazos del Señor, que usted vuelva a confesar al Señor como único y suficiente Salvador, porque el Señor está buscando en estos últimos tiempos una nueva generación, no que se enfoque en las veces que ha fallado, no que se enfoque en los errores, no que se enfoque en el pasado, sino que se enfoque más bien en su salvación, sino que se enfoque en un porvenir en el mundo espiritual, y entendiendo que usted dice: wow, es verdad, yo fallé, pero si fallé no me voy a quedar estancado, o si fallé no me voy a quedar sentado, o si fallé yo tengo una vez más que volver a los caminos del Señor y hacer lo que antes no podía hacer, y ser una nueva criatura. Porque lo que está pasando es, por eso le puse el tema: levántate, no te quedes en el suelo. Aunque hay personas que se apartaron del Señor, pero muchas veces les abrega levantarse, porque muchas veces ellos entienden: wow, que dirá el líder, wow, que dirá el hermano que estaba conmigo ahí en ese lugar, wow, que dirá el pastor. No es que dirá el líder, ni que dirá el hermano, ni que dirá el pastor. El Señor está esperando una decisión en ti. Es tiempo, querido amigo que me escucha, que dejemos de buscar un culpable. Es tiempo de que entendamos que si nos apartamos del camino del Señor, el culpable no fue tu hermano, el culpable no fue tu líder, el culpable fue el diablo. El Señor lo reprenda, que vino a tres cosas: a hurtar, a matar y a destruir. Porque el diablo, el Señor lo reprenda, no quiere el bien para la humanidad. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. El diablo no quiere el bien para el mundo. El enemigo quisiera que, como para él no hay una salvación eterna y él no tiene acceso a una salvación, él no quiere que usted y yo procedamos a un arrepentimiento. Pero es tiempo, querido amigo que me escucha, que usted entienda que de la manera que usted está caminando no es una manera correcta. Por eso la Biblia dice en Proverbio 28: hay camino derecho que al hombre le parece, pero su fin es camino de muerte. Proverbio 14:12, perdón. Lo que sucede hoy en día es que el camino que el diablo prácticamente le está pintando como una perfección a la humanidad, no es un camino perfecto, es un camino de destrucción, es un camino de atraso, es un camino de derrota. Así que, querido amigo que me escucha, es tiempo de que en esta tarde tú dejes de enfocarte en las cosas que perecen de este mundo. Es tiempo que tú dejes de enfocarte en las cosas pasajeras, en los gozos paganos que este mundo le ofrece a la humanidad, y que te enfoque en Cristo Jesús. Amén. Como dice el tema, levántate, no te quedes en el suelo. Como podemos ver y observar, hay una historia que va muy de acuerdo con ese tema, la historia de Jonás. La Biblia dice que el Espíritu Santo, el mismo Dios, manda a Jonás a Nínive, pero él se debía para Tarsis. Entonces, cuando él se debía para Tarsis, él desobedece a la ley de Jehová. Pero vemos que cuando él se encuentra en ciertas dificultades, él clama a Jehová para que Jehová lo levante. En pocas palabras, él reconoció que él estaba caído y que necesitaba levantarse. Por eso yo vengo a decirte que tú que te crees que está caído, que te levantes. Tú que piensas que están en el suelo, que trompezaste por una debilidad, que te levantes, porque Jehová no te llamó para tú estar en un banco. Jehová no te llamó para que tú estuvieras
ahí atrás sentado, ni enfocado en la avaricia del mundo, ni en el pecado del mundo, sino más bien que tú te levantes y reconozcas que tú fuiste llamado a hacer la voluntad de Jesucristo aquí en la tierra. A veces nos encontramos en ciertas dificultades o en ciertas debilidades, pero debemos de saber que es necesaria en nuestra vida, es necesaria que las debilidades existan en nuestra vida para que nosotros no nos gloriemos, para que nosotros no nos enfoquemos en lo que Dios no use, a través de lo que Dios no use, sino más bien que reconozcamos que Jesucristo nos ha dado eso por su gracia y su misericordia, que nada merecíamos en este mundo. Quizás tú estés en el suelo por una debilidad que caíste y te estás enfocando en eso y el enemigo te está dando a entender que no puedes levantarte. Pero recuerda que la Biblia dice, porque Jehová no retarda su promesa, como muchos la tienen por costumbre, sino es que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino más bien que todos procedan al arrepentimiento. Así vengo a decirte, querido amigo que me escucha, que es necesario que tú reconozcas que Jesucristo vino a darte vida, que Jesucristo vino a levantarte del hoyo cenagoso que tú estabas, que Jesucristo vino a darte vida en abundancia, no porque lo merecíamos ni hicimos nada que podía pagar aquel sacrificio, sino por su gracia y misericordia. Por eso que la Biblia dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Jesucristo fue por amor que mandó a su único Hijo unigénito que muriera por nosotros, por amor a nosotros, por amor a vuestras almas, fue que Él mandó a su Hijo unigénito para que muriera. Entonces nosotros, ¿cómo podemos agradecer ese sacrificio tan grande? Obedeciendo a la palabra, obedeciendo al mandato de Jehová y siguiendo su camino hasta que Él venga por nosotros o hasta que nosotros partamos y nos encontremos allá arriba con Él. Amén. Entonces el tema es: levántate, no te quede en el suelo. Tú que estás en tu casa, tú que estás quizás escuchando esta transmisión, vengo a decirte que es necesario que tú reconozcas que fallaste, pero que no te quede en el suelo, sino más bien que tú te levantes y reconozcas a qué tú fuiste llamado. Amén, porque por eso la Biblia dice en San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea que el Señor no vino a condenarte, el Señor no vino a esclavizarte, el Señor vino a levantarte, el Señor vino a libertarte, el Señor vino para que usted y yo tengamos acceso a una salvación eterna. Por eso la Biblia dice que en un momento determinado Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas: ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja la 99 en el desierto y va atrás de la que se había perdido? ¿Cuáles son esas ovejas perdidas, las cuales el Señor está buscando en estos tiempos? Fueron personas que tuvieron en el Evangelio, personas que conocieron al Señor y se apartaron del Señor. Pero mira cómo es la cosa. El Señor deja la 99 en el desierto y sale atrás de una sola que se había perdido. Mi alma alaba a Dios. Podemos ver el mérito que Dios le ofrece a aquella persona y le da que no tienen al Señor en su vida, que todavía se apartan del camino del Señor, y el Señor deja la 99 en el desierto. Y usted sabe que la palabra desierto es un lugar deshabitado, es un lugar asolado, es un lugar donde no hay nada. Sin embargo, al Señor no le importó dejar las 99 ovejas ahí y irse atrás de aquella que se había perdido. Y en estos últimos tiempos, el Señor está buscando pastores que tengan ese mismo sentir, que tengan ese mismo amor que tuvo el Señor. Pastores que si su oveja se aparta del Señor, que no miren el por qué se apartó, sino más bien que dejen las 99 en el desierto y vayan atrás de aquella oveja que se ha perdido, o que vayan atrás de aquella oveja que se apartó del Señor. Me impacta algo cada vez que yo leo esa lectura y puedo ver lo grande que es el amor de Dios, lo grande que es el Señor para la ira y grande en misericordia. O sea que el Señor no se enfoca en el error del hombre, el Señor no se enfoca en el pecado de la humanidad, el Señor se enfoca en que la persona reconozca. Por eso es que la Biblia dice que
el buen pastor la vida da por las ovejas, o sea que da su propia vida por las ovejas. El Señor nos da un ejemplo a todo aquel que tiene un llamado pastorado, aunque todavía no lo esté ejerciendo, pero el Señor con esa palabra nos da un ejemplo a cada uno de vosotros y nos da a entender cómo es que se sobrellevan las cosas en el mundo espiritual, cómo es que las cosas tienen que llevarse en estos caminos. No es mirar que no, que fulanito se apartó del Señor, que se dejó usar del enemigo y que se fue, que anda haciendo y está haciendo. No. Ore por esa oveja, salga atrás de esa oveja, sígale predicando a esa oveja perdida, que si al Señor le place una vez más, el Señor va a volver y lo va a traer humillado a la iglesia. Amén. No obstante, lo que dice nuestro hermano Marco es una breve realidad, ya que en el Evangelio hay muchas personas que se enfocan en el hermano que cayó y piensan como que ellos no pueden avanzar porque ellos dicen: si esa iglesia me trata de tal manera, ¿cómo nosotros podemos avanzar? Y venimos a decirte en esta hermosa tarde que no te enfoquen en eso, sino más bien que tú simplemente reconozcas en tu corazón, porque la Biblia dice: si confesamos con nuestra boca y reconocemos en nuestro corazón de que Jesucristo es el Hijo de Dios, seríamos salvos. Quizás Nicodemo, lleno de sabiduría, lleno de palabra que él tenía, quizás él no podía reconocer a Jesús, pero él vino a Jesús de noche y reconoció. ¿Por qué? Porque tenía miedo a causa de la multitud para que no lo apedreara, pero como quiera reconoció que solo en Jesucristo había salvación, reconoció que solo en Jesucristo había vida eterna. A ti, querido amigo que me escucha, quizás tú tienes un buen doctorado, quizás tú eres un buen abogado, pero yo vengo a decirte que es necesario y te falta Cristo en tu corazón, porque cuando tenemos a Cristo completamos todo lo que nos falta a nuestro corazón. Simplemente te falta Cristo, simplemente te falta a Él. No te preguntes: no, es que todavía estoy muy joven, todavía no estoy dispuesto, todavía no estoy preparado. Ninguno de nosotros, de los que estamos en el Evangelio, estuvimos preparados. Amén. Sino más bien que el mismo Dios nos escogió, el mismo Espíritu Santo nos puso en estos caminos, porque reconocemos que solo en estos caminos podemos entender que hay la salvación, que solo en estos caminos está la vida eterna, que solo en estos caminos podemos heredar el reino de los cielos. Amén. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, el mismo Señor hablando dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea que el Señor está esperando un voluntario que abra la puerta de su corazón. El Señor está esperando un valiente que diga: en esta tarde yo me atrevo a abrirle la puerta de mi corazón a Cristo Jesús. Pero hay algo: que el Señor no puede entrar a tu corazón a cenar contigo y tú cenar con Él sin que usted y yo le abramos la puerta. Amén. Porque el Señor es un Señor prudente, Dios es un Dios prudente, o sea que Dios no entra a donde no le abran. Es diferente al diablo, el Señor lo reprenda, porque el enemigo no hay que abrirle. Con cualquier brechita que nosotros le abramos, el enemigo entra. Amén. Amén. Pero el Señor, para entrar a nuestra vida, usted y yo tenemos que darle la prioridad. Usted y yo tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón para que el Señor pueda entrar y morar en nuestra vida. A veces la persona se enfoca mucho prácticamente en las cosas pasajeras de este mundo, y no es tiempo de poner nuestra vista en las cosas que perecen, porque por eso la Biblia dice: aprovechar bien los tiempos, porque los días son malos. O sea que nosotros tenemos que aprovechar bien los tiempos. ¿Cómo se aprovechan bien los tiempos en un término espiritual? Los tiempos usted lo aprovecha bien buscando las cosas celestiales, buscando las cosas que son de Dios. ¿Cómo podemos aprovechar los tiempos? Guardándonos para Dios. ¿Cómo podemos aprovechar bien los tiempos? Escudriñando la Sagrada Escritura. ¿Cómo podemos aprovechar bien los tiempos?
yendo a la iglesia y congregándonos como cada uno de vosotros los evangélicos lo estamos haciendo. ¿Usted sabe por qué? Porque los días vienen malos. En pocas palabras, la Biblia te está dando a entender que ahora es que usted y yo tenemos que aprovechar, ahora que hay tiempo. Ahora que usted, querido amigo que me escucha, es que usted tiene que aprovechar y darle un paso a un arrepentimiento, porque van a haber momentos, van a haber tiempo que el hombre va a tener comezón de escuchar una palabra del Señor y ya no la va a escuchar. Usted tiene que aprovechar ahora que hay tiempo. Amén. Por eso es que estamos viendo hoy en día que la cosa está como están, porque las personas de hoy en día sacan el tiempo del trabajo, sacan el tiempo de ir a un drink, sacan un tiempo para ir a la discoteca, sacan un tiempo a veces para ir a un cabaret, pero no sacan el tiempo que Dios quiere que le dediquemos a Él. Amén. Habrá alguien en esta tarde que diga, wow, es verdad, yo tengo que sacarle un tiempo para Dios, porque el tiempo mío nada más es yo yendo a la gallera, el tiempo mío es yo haciendo cosas que no agradan a Dios. Pero es verdad, debería de sacar un pequeño tiempo para Dios, porque todo tiene su tiempo, dice la Biblia, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Es tiempo, querido amigo, de que tú recapacites y tú entiendas que es necesario tú buscar del Señor. Amén. Amén. Así mismo es, querido amado que me escucha, ya que la Biblia dice aprovechando bien el tiempo, ya que los días vienen de mal en peor. Quizá hay muchos amigos, muchos hermanos que dicen que no pueden arrepentirse ahora, ya que están muy jóvenes, ya que están en una etapa donde la juventud no quiere saber de Dios, ya que la etapa de esta juventud simplemente está enfocada en la delincuencia y en la vanagloria de la vida. Vengo a decirte que este es el tiempo que tú tienes que enfocarte en los caminos de Dios. Es el tiempo donde tú tienes que buscar verdaderamente a Dios, porque los días vienen de mal en peor, los días vienen más malos todavía, ya que la Biblia dice en San Mateo capítulo 24, dice, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron y le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales hablan de ellas. Respondiendo Jesús le dijo, mira pues que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. En pocas palabras, Él estuvo diciendo que en estos tiempos se levantarán grandes apóstatas, se levantarán muchas personas predicando un evangelio diferente, se van a levantar personas dándote a entender una cosa que está bien donde está mal. La Biblia dice que vendrán terremotos y huracanes y muchas cosas en diferentes lugares, como podemos ver este 2023 que ha entrado, un año muy recio, un año donde podemos ver y notar muchas señales y podemos observar que el ambiente está un ambiente pesado, amén, porque es un ambiente donde las señales de Jesucristo se están cumpliendo en la tierra y no podemos enfocarnos en eso, simplemente orar por misericordia, porque la Biblia dice que la palabra de Dios no retorna en el vacío y tampoco ellas pueden caer en el suelo, sino más bien que permanece para siempre. El cielo y la tierra pasa, pero el que hace la voluntad de Jehová permanece para siempre. Así, querido amigo que me escucha, vengo a decirte en esta hermosa tarde que es necesario que tú reconozcas que en el camino que tú estás no estás bien, que donde tú estás caminando no está en lo correcto, que debes de buscar de Dios, que ese es el tiempo. Debes aprovechar el tiempo de tu juventud para dedicárselo a Cristo, porque hay muchas personas que hoy en día son cristianos, pero dedicaron básicamente su vejez a Cristo, y hoy en día tú lo ves acabado, tú lo ves deformado. ¿Por qué? Porque ellos no dedicaron su juventud a Cristo. Pero cuando tú dedicas tu juventud a Cristo, tú te mantienes firme, tú te mantienes con una postura. La policía no te anda molestando en la calle, la policía no te anda vigilando. ¿Por qué? Porque tú portas la gracia de Cristo y es quien te identifica. Por eso es que la Biblia dice en el libro de San Mateo capítulo 25, que habla de las 10 vírgenes. La Biblia dice que las 10 vírgenes nos salieron a esperar al esposo, que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, que aquellas vírgenes
Las 5 prudentes, tomando su lámpara con aceite, fueron a esperar al pozo, pero a la medianoche toditas cabecearon y se durmieron. Pero me impacta algo, que aquellas prudentes tenían aceite, en su lámpara. Esas prudentes son aquellas personas que están buscando verdaderamente de Dios, para cuando venga el esposo puedan ser arrebatados. Por tú, querido amigo, que aún no está buscando de Cristo, dime, cuando venga Jesús, tú vas a ser levantado. ¿Crees tú en tu mente y tu corazón? ¿Crees tú que tu nombre está escrito en el libro de la vida, ya que tú estás enfocado en los deleites del mundo? Ya que la Biblia dice en Apocalipsis 20:15, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que vengo a decirte que escapa por tu vida, que es necesario que tú reconozcas que donde tú estás no estás en lo correcto, y que debes de buscar verdaderamente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Quizá hay personas que están en el mundo buscando una mejor economía, buscando un mejor empleo y buscando cuantas cosas, pero vengo a decirte que si tú te enfocas en los caminos de Dios, Jehová te va a añadir todos esos atrás. Amén. Así es como estaba diciendo nuestro hermano Samuel. Podemos ver que cada día más la humanidad se enfoca en las cosas de este mundo. No entienden que la Biblia dice: y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que todo lo que ofrece este mundo es momentáneo. Amén. Ejemplo, a ti te dan un cargo en una empresa y tú puedes durar 2 años, tú puedes durar 3 años, tú puedes durar 10 años, hasta 20 años. Pero tú tienes que entender que en un momento determinado, o tú te vas de esa empresa o el dueño te va a cancelar. Amén. Ejemplo, un gobierno coge la presidencia, uno duran 2 años, otros duran, ejemplo, 4 años, que son lo mínimo, otros duran 8 años, otros duran 16 años, pero al final se van también, porque es que el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero hay algo que es más fácil la humanidad adquirir las cosas pasajeras o querer lograr las cosas que ellos entienden que son momentáneas, que buscar lo que verdaderamente permanece para siempre, lo que verdaderamente no es de un provecho en nuestra vida. Por eso me impacta de la palabra que estaba hablando mi hermano Samuel, que dice la Biblia en San Mateo 25, donde habla de esas 10 vírgenes, y dice que eran 10 vírgenes y entre ellas habían 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes eran aquellas que escuchaban la palabra del Señor. Las prudentes eran aquellas que guardaban la palabra del Señor. Las prudentes eran aquellas que estaban buscando aceite justamente con su lámpara. Estaban prácticamente preparadas, estaban velando, estaban atentas, porque ellas entendían que en cualquier momento el Hijo del Hombre iba a venir. Y esto fue una parábola que el Señor le dio a la iglesia para que la iglesia entienda cómo tiene que estar preparada para la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Pero la insensata no tomaron consigo aceite con su lámpara, porque la insensata es la que están prácticamente a compás con el mundo. Personas que a veces están adentro y a la misma vez están afuera, que todo a ellos les da lo mismo. Amén. Que adentro de la iglesia quieren vivir un evangelio light, que adentro del templo quieren vivir un evangelio a la che, un evangelio a su manera. Entonces esas son las 5 vírgenes insensatas que habla la Biblia. Personas que están de acuerdo al sistema humano. Personas que no estamos velando ni estamos buscando el aceite. Por eso la Biblia dice que las 5 vírgenes insensatas le dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apagan. Oye, qué fácil. Ellas que no velaban, ellas que no buscaban,
ellas que no oraban, ellas que no ayunaban, entonces quería del aceite de aquellas que estaban pagando un precio. Amén. Querían del aceite de aquellas que estaban buscando al rey. Pero ¿qué sucede? Que las 5 vírgenes prudentes le dijeron a la insensata, para que no nos falte a vosotras, ni a vosotras mismas, o sea, a ella, ni a ella misma, y más bien a los que venden. Y dice que en un momento determinado se apareció el esposo. Hermano, es duro que a veces nosotros dentro de la iglesia luchando por obtener una salvación y por una mínima cosa que usted vaya a perder una salvación con Dios. Es duro que muchas personas que no conocen a Dios, que tienen tanto tiempo, el Señor tratando con ellos, y ellos diciendo, sí, yo voy a buscar de Dios, sí, yo en cualquier momento me voy a arrepentir. Otros se justifican y dicen, sí, yo estoy esperando resolver tal problemita, desde que yo resuelva eso, yo me voy a meter al evangelio. Es duro que la venida de Cristo se acerque y usted no pueda aceptar a Cristo Jesús en ese momento. Tenemos que buscar a Dios ahora que hay tiempo, porque hay algo. Por eso la Biblia dice en San Mateo 25, versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. El Señor le está diciendo a la iglesia, mantente confiado, mantente creyendo, mantente al acecho, mantente despierta, porque tú no sabes el día o la hora que yo voy a venir por mi pueblo. Y si en el momento que el Señor venga, usted está asando piedra por batata, prácticamente el Señor le va a decir, apartado de mí, hacedor de maldad. Entonces es tiempo de recapacitar y cada día más, aún con lucha, prueba y dificultades, acercarnos más a Dios, buscar cada día más las cosas espirituales. Amén. Simplemente tienes que decidirte inmediatamente que tú haces una decisión. Inmediatamente que tú confiesas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, Jesucristo te va a dar la fuerza, Jesucristo te va a dar la fuerza y la valentía para que tú sigas avanzando. Por eso que la Biblia dice en Josué capítulo 1 versículo 9, el mismo Jehová hablándole a Josué le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. O sea que Jesucristo le dijo, mira, esfuérzate, yo sé que el camino es duro, pero es necesario que tú te esfuerces para que tú puedas obtener la victoria. Así yo vengo a decirte, querido hermano y amigo que me escucha, que es necesario que tú te esfuerces. ¿Cuál esfuerzación tiene que hacer? Simplemente dar un paso, simplemente aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Amén. Quizá el camino es duro, quizá el proceso es fuerte, pero no podemos enfocarnos en eso. La Biblia habla de una mujer que tenía un flujo de sangre durante 12 años. Aquella mujer no se enfocó en esos años que tenía yendo quizá ante un curandero, yendo quizá ante una persona que le quitara aquel flujo de sangre, sino ella más bien se decidió a ir ante Jesús, a tocar el borde de su manto, porque al fin y al cabo reconoció que solo en Jesucristo estaba la sanidad. Así yo vengo a decirte en esta hora, tú que estás buscando la sanidad quizá ante un brujo, tú que estás buscando la sanidad ante otra persona, vengo a decirte que tu sanidad está en Cristo Jesús, que tu sanidad está en los caminos del Señor. Nosotros debemos de confiar en Jesucristo, porque inmediatamente confiamos en Jesucristo y ponemos nuestra confianza en Él, podemos avanzar. Zaqueo en un momento determinado se decidió ver a Jesús. Y si tú te decides en esta hermosa tarde encontrarte con Jesús, tener un encuentro con Jesús, Jehová te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque ese es el mandato que Jesucristo quiere que nosotros cumplamos. Amén. Simplemente tienes que tener fe, simplemente tienes que tener fe en tu mente y en tu corazón, porque la Biblia dice en Hebreo capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, usted tiene fe mediante lo que usted no cree.
Quizá hay personas que dicen, yo no creo en Jesucristo porque no lo veo. Yo no creo en Dios porque nunca lo he visto. Pero vengo a decirte que la creación del mundo la hizo Jesucristo. La creación la hizo el mismo Jesucristo. Quizás nosotros no lo podemos ver, pero tenemos la certeza de que Él existe. Tenemos la valentía de que Él existe, porque la Biblia dice, bienaventurados son los que aún no viendo creen. Amén. Entonces, bienaventurado es usted, amado, que aún usted no viendo al Señor, pero usted cree en Él, porque Jesucristo le dará grandes recompensas. Jesucristo le dará la victoria a usted que está medio débil y siente desmayar y siente soltar la toalla. Vengo a decirle que no la suelte, que siga avanzando, aunque tenga prueba, lucha y dificultad. Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que por mucho tiempo te ha determinado. Retén lo que por mucho tiempo has aprendido en la iglesia. Retén la palabra que tú has escudriñado, porque inmediatamente que tú retienes eso, en un momento determinado, cuando venga el esposo, Jesucristo te va a levantar. Jesucristo Amén. Te va a redimir y te va a poner la corona en aquel gran día y tú brincarás de gozo. Pero si nosotros no obedecemos al mandato de Dios inmediatamente y con el dolor en el alma, vamos a ir a un lugar determinado de dolor, un lugar de tormento, un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, un lugar donde nuestra alma va a germir, donde verdad, el dolor físico no es la que nos va a molestar, sino la conciencia de las personas que nos predicaban y nos decían que Jesucristo venía, esas personas que nos decían que es necesario que estuviéramos en el camino. Esa persona que nos predicaban días tras día y nosotros ignorábamos esa palabra. Así que vengo a decirte que no ignores la palabra de Jesucristo. No ignores lo que Jesucristo te ha dicho por medio de sus siervos. No ignores esa palabra, sino más bien reténlo, porque te será de edificación y tú vas a brincar de gozo en aquel gran día cuando Jesucristo te llame. Ven, buen siervo, por cuanto me hiciste fiel. Amén. Te he dado la corona de justicia. Amén. La Biblia dice en Evangelios según San Lucas, capítulo 16, versículo 19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, que este rico no vestía de todo tipo de tiendas. Este rico no vestía de reguera. Este rico que habla la Biblia vestía de butí y no de cualquier butí, porque él se vestía de púrpura y de lino fino. O sea que él vestía de la ropa más cara. Y dice que hacía banquete cada día con esplendidez. O sea que todo lo que este hombre hacía era en abundancia. Todo lo que este hombre hacía era en gran manera. Pero ¿de qué le aprovechó a rico invertir, gastar, beber, gozar estos gozos ficticios? De nada le valió. Prácticamente no le sirvió de nada, porque la Biblia dice que también había un mendigo llamado Lázaro que estaba a la puerta del rico y deseaba comer aún de la migaja que caían de la mesa de aquel rico. Y dice que los perros lamían la llaga de aquel mendigo llamado Lázaro. O sea, una persona que es mendigo es alguien que no depende de nada. Estamos hablando de alguien que no tiene con qué sustentarse. Estamos hablando de alguien que tiene una pobreza extrema en su vida. Literalmente hablando, Lázaro no tenía nada físico, en lo físico, pero tenía Cristo. Porque él no tenía nada de lo momentáneo, de lo que perece de este mundo, pero tenía Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y algo que me impacta es que fueron diferentes el paradero del hombre rico y de Lázaro, porque dice la Biblia que en un momento determinado murió el mendigo Lázaro. Inmediatamente Lázaro muere. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero la Biblia dice que después murió el rico. Y cuando el hombre rico despierta en el lugar donde estaba en un lugar de tormento. Y aquel hombre comenzó a clamar y a decir: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje
la punta de su dedo y la pase por mi lengua, porque me estoy ardiendo en este lugar de tormento. Ahí el rico hizo memoria prácticamente de los bienes que él gastaba aquí en la tierra, de los bienes que él disfrutaba aquí en la tierra, y viéndose ya en aquel lugar donde está la diferencia a donde estaba Lázaro y la diferencia donde él fue a parar. O sea que tuvieron un destino muy diferente, porque él estaba en un lugar de tormento, aún con todo el dinero del mundo, y Lázaro, que era un hombre que recibió mucho mal, mucha maldad en la tierra, mucho desprecio por él mismo, estaba en el cielo. Entonces, ¿qué sucede? Abraham lo que le pudo contestar al rico era que había una gran cima entre ellos, que ni Lázaro podía pasar a donde estaba el rico, ni el rico podía venir de aquel lugar de tormento de allá para acá. Y esto es algo que a través de esta historia, muchos que han escuchado predicar de esta historia debieran de entender cada día más que todo no es el dinero en esta tierra. Por el dinero te atracan. Por el dinero, uno que esté cerca de ti, a tu lado, te mata y te quita la vida. Porque por eso la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal. No es que el dinero es malo. Amén. Lo que sucede es que usted y yo tenemos que darle más prioridad a Dios que al dinero. Porque cuando usted ama el dinero, a usted le va a dar brega acercarse a Dios. Porque usted va a entender que usted no necesita de Dios. Usted fácilmente entiende que usted no necesita de nadie, porque usted prácticamente lo tiene todo. Usted dice, si es por dinero yo tengo para gastar. Si estoy enfermo puedo ir a la mejor clínica.